De regreso a Salud en Mesa Redonda, estamos en nuestro segmento final. El colesterol bueno importa en el riesgo de enfermedad cardíaca. Nos dice la noticia que un nuevo estudio de gran tamaño plantea más dudas con respecto a si los niveles de colesterol HDL, High Density Level, el llamado bueno, realmente afectan el riesgo de la enfermedad cardíaca. Y dice que es un estudio de casi 632,000 adultos canadienses y que halló que los que tenían los niveles más bajos de ese colesterol bueno tenían unas tasas de mortalidad más altas por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular a lo largo de 5 años, pero también tenían unas tasas de mortalidad más altas por cáncer y otras causas. Y además que no hubo evidencia de que los niveles muy altos del colesterol HDL. bueno fueran deseables. Yo creo que hay una gran confusión en nuestro público, en la sociedad en general, porque como se habla de colesterol bueno y colesterol malo, y entonces identificar cuál es el bueno o cuál es el malo, cuando son respuestas de fisiológicas de nuestro propio sistema, yo creo que esto trae confusión y creo que el estudio a lo mejor es sincero en cuanto a que se plantea dudas, por lo menos dice, mira, aquí hay dudas respecto a una serie de cosas. El estudio realmente no explica lo que mencionaste acerca de que, sin embargo, los que tenían niveles muy elevados de HDL también tenían un riesgo de otras enfermedades, como por ejemplo cáncer y otras causas. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que no es tan importante cuánto HDL o cuánto LDL hay en el sistema, sino la proporción de uno versus el otro, porque de hecho, si tú te pones a observar la información contenida en otros estudios, muchos estudios que yo he tenido la oportunidad de analizar, pues realmente el incremento en los niveles de LDL, sobre todo el colesterol, la lipoproteína de baja densidad, sobre todo el que se oxida a nivel del endotelio, a nivel de la arteria, formando una placa, ocurre como consecuencia de un mecanismo que el cuerpo mismo inicia para proteger precisamente la erosión de la arteria, ante la ausencia o la carencia de niveles de antioxidantes. Por eso se le llama un colesterol que se oxida, por la falta de antioxidantes en el cuerpo, lo que obviamente puede causar ateromas o laceraciones en el endotelio, en la parte interna de las arterias, provocando una posible hemorragia. Por lo tanto, el cuerpo incrementa la cantidad de LDL con el objetivo de tratar de reparar la arteria. Está haciendo una función como de plaquetaria. Claro, es como un mecanismo alterno. De fibrosis. Es como un mecanismo alterno. Entonces, si eso no ocurriera, realmente la persona tendría un alto riesgo de hemorragia interna, lo cual entonces no podemos decir que en ese caso el colesterol LDL, la lipoproteína de baja densidad, sea malo. Está llevando a cabo una función de salvarte la vida en ese momento en particular. Lo que pasa es que cuando no se corrige la causa subyacente del problema, eventualmente parcho sobre parcho en las paredes de las arterias va a causar la llamada aterosclerosis o placa en las arterias. Si los niveles de lipoproteína de alta densidad son muy bajos, entonces el colesterol va a permanecer ahí oxidándose y eso va a incrementar las posibilidades de uno desarrollar no solamente aterosclerosis, sino arteriosclerosis, de que se desprenda un pedazo de esa placa si es inestable y pueda causar un infarto o un derrame cerebral, y ese tipo de situación es lo que realmente contradice este estudio. No sé, porque tampoco ellos dicen cuáles son las razones por las cuales un incremento en los niveles de HDL pueda inducir a una persona a ser más propensa al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Lo que pasa es que también, fíjate, lo que pasa es que también se ha pensado que con tratar a los pacientes con estatinas y bajarle los niveles de LDL, eso era suficiente para evitar los problemas cardios o cerebrovasculares. Y fíjate, aquí no lo están diciendo tampoco si estas personas habían sido tratadas o no con estatinas, pero yo he podido ver en mi oficina personas que llevan hasta 6 años en medicamentos de estatina, le bajan sustancialmente los niveles de lipoproteína de baja densidad, pero también le bajan los niveles de HDL. Hace poco tuve una persona con niveles de colesterol de 119 y tenemos que entender que también personas donde baja demasiado el colesterol se hacen vulnerables a padecer de problemas neurodegenerativos
que pueden afectar también el sistema hormonal y también hasta la materia gris del cerebro. El asunto ha sido aquí, si nosotros hacemos un régimen de una alimentación balanceada sencilla, el cuerpo solo se encarga de producir los niveles de HDL y LDL que son necesarios. Y yo he visto proporciones de 50-50, he visto proporciones donde los niveles de HDL son una tercera parte del colesterol total, en algunas veces puede ser unas 2/3 partes, y como quiera, si la persona está en un régimen sano, saludable, independientemente de los valores totales que tenga de colesterol, la proporción es lo más importante. Y he visto personas, por ejemplo, con colesterol en 250, que para la mayor parte de los médicos es un número bien elevado de acuerdo a las cifras con las que se está trabajando actualmente, pero con una persona que tiene una tercera parte de ese colesterol total es colesterol del bueno y tienen y gozan de perfecta salud. Pero también hay otras personas, fíjate, también hay otras personas que tienen niveles de colesterol bueno más elevados o casi proporcionales a los niveles del LDL y están funcionando perfectamente bien. Se le han ido los síntomas de mala circulación, los procesos oxidativos en la sangre han bajado, se sienten mejor, la sedimentación baja. O sea que yo creo que lo que no están tomando en consideración en estos estudios es lo más importante, que es lo que la gente está comiendo. Porque cuando una persona está alimentándose con una dieta que no va a hacer que se produzcan cantidades o que no contenga niveles de colesterol exógeno, como cuando tú estás comiendo alimentos de origen animal, leche, queso, huevo, carne, el cuerpo, dentro de su sabiduría, inteligencia innata, va a producir la cantidad de colesterol que necesita para esos procesos por eso es que lo produce. De reparación, de formación de hormonas, de función cerebral, etcétera, etcétera. Y no hay que preocuparse tanto si la persona está comiendo bien como aquellas personas que llevan una dieta a base de alimentos chatarra. Si el cuerpo lo produce es porque lo necesita. Claro. Lo más importante es, como dijo el colega aquí, el doctor González Rivera, la proporción. Y una buena alimentación para que entonces la proporción que el cuerpo produzca sea la necesaria, la óptima para el funcionamiento de todos los mecanismos de control homeostático. Ya existe en el panel de lípidos ecuaciones que usted puede hacer, que en la relación de unos con otros uno puede saber si hay inflamación arterial, cuál es la tendencia a la aglutinación de los glóbulos rojos, de las plaquetas, y cuál es el nivel de oxidación. Ya eso de que si está dentro o fuera del paréntesis. Y se hacen los niveles de homocisteína también. Y se hacen los niveles de homocisteína también. Que te ayudan a predecir el riesgo que pueda tener una persona a un problema cerebrovascular o cardiovascular. Lo importante aquí, yo creo que de todo esto, el meollo del asunto es que si nosotros comemos y bebemos conscientes de que estamos en el mejor tipo de alimentación posible dentro de las circunstancias, y hacemos algo de ejercicio, de actividad física, y nos movemos en la vida con una actitud de fe, de positivismo, vamos a estar en mejores condiciones que el preocuparnos por si tengamos un nivel mucho más alto o más bajo cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o de no preocuparnos cuando entonces estamos en un régimen alimentario que nos está poniendo en el máximo potencial de factores de riesgo. Ahí es donde yo creo que de verdad habría que poner el énfasis en cuántos factores de riesgo tiene este paciente en términos de estilo de vida y de la dieta que está utilizando, independientemente de los niveles de colesterol, o cuántos factores puede hacer en modificaciones de estilo de vida que lo lleven a tener menores riesgos. Sí, amigas y amigos, esta información la pueden seguir y hacer referencia y publicada en el Journal of the American College of Cardiology de fecha 31 de octubre. Nosotros la hemos recibido a través del sistema de noticias Medline Plus de 1 de noviembre. La mala noticia es que se nos ha terminado el tiempo, pero tan pronto como la semana próxima estaremos con ustedes en una edición más de Saludando, en mesa redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Hasta entonces, que la pasen bien.